It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. La inquietud por el declive demográfico de nuestro país está en la calle. No solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero, a excepción del África negra. Cada vez nacen menos niños, cada vez tenemos más gente mayor y no sabemos a qué nos va a abocar esto. Félix Rodrigo Mora, que está hoy aquí conmigo. ¿Qué tal, Félix? Hola. De nuevo. Está investigando este tema hace ya bastante y está escribiendo también un libro sobre demografía y natalidad. Uh-huh. ¿Qué te llama la atención de este tema o qué puedes destacar así para empezar de la gravedad de esta situación? Pues, en primer lugar, cómo se manipula la gente con datos sobre demografía de hace 30 años. Es decir, la gente se la tiene convencida de que es que la humanidad está creciendo exponencialmente, que eso era verdad hace 30 años, sobre todo en los años 70, pero ahora ya no. Porque se tomaron medidas a partir del famoso documento del Instituto de Planificación Familiar de Rockefeller. Los Rockefeller son los que meten la mano en este asunto, y también Henry Kissinger. Ellos ponen en marcha unos mecanismos en los años 60 y 70 que llevan a la situación actual. La situación actual es de declive o estancamiento poblacional en todo el mundo, menos en el África subsahariana. En Europa mucho, en Japón muchísimo, y dentro de Europa el Estado español es el país más envejecido, y dicen que el más envejecido del mundo, porque no alcanza la tasa de reposición, ni mucho menos. Son 2,1 hijos por mujer para que la población... 2,1 sería el límite, claro, para que una sociedad o un país se pueda autoabastecer. Exactamente. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos en 1,3 hijos por mujer. En 1,3. Está bastante por debajo. Eso quiere decir, en números absolutos, que nacen unos 400.000 niños en declive desde hace 10 años. En 10 años sigue disminuyendo el número de niños que nacen, cuando tendrían que nacer al menos unos 650.000. O sea, hay una diferencia de 250.000. Pero eso sucede... ¿Y otros países cómo están? Pues, por ejemplo, pongamos por caso Rumanía, está muy mal, muy mal. Allí el número de muertes es muy superior al de nacimientos desde hace mucho. Y encima, como tiene una emigración hacia afuera, Rumanía está en desintegración. China implantó la política del hijo único hace 38 años y ahora la ha tenido que quitar porque se ha encontrado con que le falta mano de obra. En 2015 eliminaron esa obligatoriedad. Y entonces lo mismo está sucediendo incluso en Marruecos. Vamos a ver, por favor, si tenemos en cuenta los hechos. En 2014 el gobierno marroquí hizo una declaración diciendo que ellos habían entrado ya en la fase de no renovación generacional. Porque entre la gente que nace es muy poca, allí ya está en 2,2, más que aquí, pero muy poco. Han caído de 7 hijos por mujer en 1960 a 2,2. Y encima tienen una emigración exterior muy fuerte. Con lo cual, hoy también Marruecos es un sitio de aldeas abandonadas, de muchos ancianos sin que nadie les cuide y de probablemente pronto dificultades para encontrar mano de obra para el proceso industrializador que está conociendo Marruecos, y también la producción de productos agrícolas de exportación, sobre todo con destino a Europa. Pero en Europa, pues Alemania está en 1,5 hijos por mujer, Francia está un poco mejor, se acerca a los 2, etcétera. Y los países musulmanes, en contra de lo que la gente cree, todos están muy mal demográficamente. El Irán de los ayatolás está en 1,7, o sea, y cayendo. Y luego Marruecos, ya he dicho antes, Túnez está igual, Argelia igual que Túnez y que Marruecos, y solamente Egipto está un poquito mejor en 2,3 hijos por mujer. Pero, no sé, se sigue viendo, es cierto, en los medios de comunicación siempre se habla de superpoblación y de que el planeta no es sostenible por culpa de tanta gente como estamos en él. Entonces, claro, quizás están manejando datos de hace 30 años. Claro, yo en estado de ánimo que es negativo, pondré un caso, ¿no? Es lo que llaman en España es
está muy despoblada. Su índice el número de habitantes por kilómetro cuadrado es bastante inferior a Italia y, sin embargo, España tiene una desertificación mayor. Esa relación que se establece entre destrucción medioambiental y número de habitantes no es verdad. No voy a entrar a eso, pero eso es un engaño, eso es una falacia. Lo que necesita incluso el llamado España, si tenemos que poner 10 millones de hectáreas de especies autóctonas, eso solo se puede hacer a base de muchísima población poniendo árboles durante al menos 50 años. O sea, reforestar la península ibérica exige un trabajo inmenso que solo se puede hacer con una población joven boyante, justo lo que hoy no hay. Pero ¿y esto qué significa de cara aquí 20 o 30 años? Porque yo, por ejemplo, me llama la atención cuando leí hace unos días uno de tus artículos y leo un caos económico descomunal con apocalipsis asistencial se avecina. En él perecerán unos 3.000 millones de personas por todo el planeta, de los 7.500 millones actualmente existentes. Incluso hay cálculos más pesimistas que señalan una supervivencia de solo 500 millones a finales de la actual centuria, lo que equivale a decir que morirán malamente 7.000 millones. ¿Qué significa esto? Pues ¿No eres muy pesimista? Exactamente. ¿No eres muy pesimista? Yo creo que no. Vamos a ver, para una población muy envejecida, una parte de la cual no ha tenido hijos, y si ha tenido pocos, y muy a menudo no mantiene buenas relaciones con ellos porque hay la crisis familiar, entonces toda esta población a partir de un momento tiene que ser atendida médicamente, asistencialmente por asalariados, ¿no? Pero estos asalariados, ¿de dónde van a salir? Cuando la población está en disminución. En los países europeos mucho, pero es que fuera también. La solución que te dicen es, bien, traigamos inmigrantes. Yo eso le llamo la solución canalla, porque consiste en robarle la gente a otros países. Y el robo de personas es lo peor que se puede hacer. Pero incluso la solución canalla cada vez es más inviable. Alguien observe que si hace 20 años lo que aquí venían sobre todo eran latinoamericanos, ecuatorianos, dominicanos. Ahora la afluencia de población dominicana es muy pequeña. Ya no vienen 100.000 al año, vienen 100.000. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen población, la población no es ilimitada, la gente se gasta, ¿no? Se gasta y ya no hay. La emigración, como se lleva fuera a la gente joven, pues ya no nacen hijos de ellos, pues se van hombres y mujeres, claro. Entonces llegará un momento en que de dónde se piensa traer a la población inmigrante. Aparte de que si hay el principio de la soberanía alimentaria, que consiste en que cada país debe producir los alimentos necesarios para su población, debería también haber el principio de la soberanía poblacional, de tal manera que cada país se autoabastezca de su propia población. Eso no significa que se pueda viajar, intercambiar gente, pero no de una manera masiva y sistemática, porque entonces yo no entiendo si fue tan malo la ida de esclavos a América, ¿por qué es tan bueno que vengan africanos a Europa ahora? ¿Cuál es la diferencia? Solo han cambiado las formas de traerlos, que a veces ni siquiera son tan distintas, ¿no? Porque ahora se crean en África guerras para sacar a sus poblaciones de allí, se inventan grupos terroristas y tal, para que la gente salga de allí huyendo. Luego se dice que son refugiados políticos, sí, pero ¿quién ha organizado esa guerra y para qué? Y siempre viene la clásica persona economicista y dice, para robarles las materias primas. Mira, lo más importante de un país o de un territorio es su población. Vamos a considerar el factor humano como decisivo. De nada vale tener materias primas si no hay una mano de obra que las trabaje. Igual pasa en la producción, lo más importante no es la tecnología ni el modo de producción, lo más importante es la gente. Es la gente la que crea la riqueza. Si no hay gente, ¿qué riqueza puede haber? O si la gente es insuficiente, o si está muy envejecida. De hecho, creo que se está valorada la crianza de una persona en unos 150.000 euros. Sí, eso sería Europa. La riqueza de cada uno de los niños que nace puede aportar al país, ¿no? Entonces, claro, quizá a la sociedad industrial le sale más a cuenta inmigrar porque se ahorra, que migre gente, se ahorra pagar esa crianza. Claro. Y es como si tuviera esclavos a disposición.
Claro, claro. Porque a mí vienen me parece... a trabajar y encima son gente pues o razas un poquito más sumisas quizá que nosotros, que bueno, de hecho sabemos que trabajan por menos dinero que nosotros, se prestan a horarios más intensos y tal, ¿no? Entonces, claro, es que esto parece esclavismo casi. Y además las condiciones del inmigrante es así. El inmigrante llega a una sociedad que no entiende, con una lengua que mal maneja, sobre todo las que vienen de África, los latinoamericanos no. Y entonces esta persona se siente en un estado anímico que le lleva a trabajar mucho, porque el trabajo y el dinero que gana le proporciona seguridad. Es la psicología del inmigrante. Siempre el inmigrante es un trabajador frenético, pero un trabajador que lo acepta todo. También es verdad que se dice, y no conozco ningún estudio, pero me lo han dicho personas que trabajan con inmigrantes, que cuando los inmigrantes llevan 10 años aquí se suelen desmoronar psíquicamente porque no soportan los ritmos tan fuertes, las condiciones de trabajo en una sociedad que no comprenden bien, etcétera, bueno, y que ¿no? estás lejos de tu tierra, estás lejos de tu familia y a veces puedes estar solo. O sea, es lógico que psicológicamente, emocionalmente estas personas también se derrumben. Por lo tanto, yo animo a que se busque en los datos sobre demografía y población en el plano mundial y se vea que el periodo de gran potencialidad demográfica ha pasado. Fueron los años 60 y 70 del siglo pasado. Ahora, sin embargo, todas las curvas demográficas, salvo una docena de países africanos, todas caen y caen mucho, ¿no? Además, cuando empiezan a caer, caen muy deprisa. Si un país está hoy en 2,3 hijos por mujer, dentro de 5 sabemos que estará en 1,7, ¿no? Entonces, ese asunto hay que entenderlo, ¿no? Incluso en lo que llaman España sigue cayendo, con algunos territorios en condiciones dramáticas, como es Galicia, como Asturias, bueno, y dicen que una provincia completamente envejecida y que ya no saben qué hacer con ella es Zamora. Zamora, yo la conozco bien y es así, es una masa de ancianos que están allí, ¿no? Me pregunto qué va a suceder con toda esa masa de población adulta cuando empiecen ya a no valerse por sí mismo, quién los va a cuidar. En lugar de promover una mayor natalidad, pues lo que hacen precisamente es impulsar la inmigración. Recientemente estuvo el señor Soros en España reuniéndose con Sánchez y bueno, las portadas de los periódicos iban llenas de este señor y se reunieron, creo que en relación a impulsar, a ver cómo podemos todavía tener más inmigración. Claro, para el caso de España se dice que se necesitan 200.000 inmigrantes anuales. Pero ese dato es antiguo, yo creo que ahora es más, porque claro, cada vez hay más gente que no trabaja, la población anciana crece muy deprisa, ¿no? Pero a mí sí me gustaría entrar en qué remedios puede tener esto, ¿no? Cuáles son brevemente las causas de la desnatalidad o de lo que llaman el invierno demográfico, y claro, también hay una cuestión, ¿no? Antes se decía que los niños son la alegría de la casa. Una sociedad sin niños es una sociedad abocada a la tristeza y a la depresión, ¿no? Eso se decía mucho antes, son la alegría de la casa, no tenemos dinero, pero tenemos 5 niños y ¡puf! ¿Cómo no lo pasamos con ellos, no? Y hacen todas las pillerías. ¿Y por qué las mujeres hemos dejado de tener hijos? Pues porque las estructuras económicas lo hacen muy difícil. O sea, hay un fenómeno, el simple hecho del abandono de la vida rural, la aldea es el lugar ideal para el ser madres. Allí tienes a la familia cerca, en un pueblo de 2.000 o 3.000 habitantes, tienes tus primos, la familia extensa era muy grande, en cuanto que una sociedad se urbaniza, la natalidad hace fium. Por ejemplo, estos países africanos que tienen una natalidad alta es porque el 60% de su población es agrícola. Pero claro, en Europa, donde es el 2%, pues ahí está la clave, ¿no? Los países latinoamericanos, cuando han dejado de ser países de pequeños pueblos y se han concentrado en ciudades, por ejemplo, México, Brasil tiene una crisis demográfica enorme, enorme. Entonces, pues ya no hay posibilidades porque, claro, tener un niño es también la crianza, por lo menos hasta los 7 años hay que tener cuidado. Y entonces, es mejor que sea una comunidad, un colectivo el que cuida a los niños, que no quede a cargo de la madre, que es un trabajo muy duro y muy agotador. Hoy ser madre o ser padre es una tarea heroica, cuando tiene que ser una tarea natural. El heroísmo queda para otras cosas, pero hoy yo realmente siento una admiración enorme
por sobre todo las mujeres, pero también los hombres que son padres. Tener un niño ya es un heroísmo, pero tener dos es ya, vamos, y tener tres, te mira como diciendo, esta está loca, ¿no? Y claro, eso no puede ser eso, porque entonces encontraremos que sus efectos en los cuidados, pero también en la economía. La escasez de mano de obra a nivel mundial se empezará a notar dentro de 20-25 años. Entonces, claro, ¿qué va a suceder entonces? Porque esa ilusión que la emigración va a resolver todo, no, quitaosla de la cabeza, que no es verdad. En 20 años la emigración ya no habrá emigración. Porque se están agotando los recursos también de esos países. Demográficos de esos países. Esos países están quedando sin jóvenes y por tanto también están perdiendo demografía. Entonces vamos a ver las causas. Diré la causa y el remedio, ¿no? La causa de esto, que son, yo he señalado 15 causas. Bueno, se pueden señalar 17 o 10, ¿no? No pretendo canonizar 15, pero bueno, se me ocurrieron 15, ¿no? La primera de todas es la presión que se ejerce sobre las mujeres en las empresas para que no sean madres, con el fin de que dediquen toda su energía y su tiempo a la empresa. Esta es la causa principal de la desnatalidad y al mismo tiempo de los abortos. Yo estoy a favor del aborto libre, pero no del aborto obligatorio. Y entonces en muchas empresas ahora se establece un sistema de aborto obligatorio. O sea, calculo que de 110.000 abortos que hay en lo que llaman España, 80.000 son por la presión de la empresa. Pero hay muchas empresas que hacen análisis a las mujeres y cuando van a trabajar y si tienen algún problema de tipo pues que están embarazadas o que quieren estarlo, se supone que quieren estarlo, entonces no entran, ¿no? Entonces, solución, establecer una relación de empresas en las cuales las mujeres son perseguidas por ser madres o por su voluntad de serlo. Algunas ya han pedido perdón en público, algunas grandes empresas, pero eso es hipócrita. Lo que han hecho es sustituir el sistema de control de las mujeres para que no sean madres por otros. Es decir, solo los han perfeccionado. En segundo lugar, la cuestión del aborto. Bien. Si el aborto natural siempre va a existir, quiero decir que, por ejemplo, luego los antiabortistas dicen, es que lo prohibimos. Si lo prohibís va a seguir habiendo abortos. Si es que eso es una cuestión que está ahí, ¿no? Si no se trata de prohibirlo o de permitirlo, se trata de que haya verdadera libertad para la maternidad. Entonces, las mujeres escojan con plena libertad, en conciencia, cuándo y cómo quieren ser madre y cuántas veces. Y entonces, si en un momento dado dicen, sí, quiero ser madre, pero ahora me arrepiento, pues ahí está el aborto, naturalmente. Pero eso sería una forma natural de abortar y no la forma obligada como hoy se hace, ¿no? Entonces, luego se escriben textos muy hipócritas sobre el aborto. La empresa capitalista que solo busca el beneficio y la ganancia no es compatible con una demografía potente, porque establece el principio de que tenemos que vivir para trabajar, cuando en realidad lo que hay que hacer es trabajar para vivir. En la sociedad donde el trabajo es una forma de vivir, es decir, es una forma sencilla, entonces también la maternidad y la paternidad es una forma de vivir y no hay conflicto entre eso. ¿Qué es lo que sucede en estas sociedades que viven en pequeñas comunidades? Las pequeñas comunidades, la familia extensa, los sistemas de ayuda mutua, como es la cholorra vasco, que no es nada más que un sistema de crianza conjunta y de ayuda mutua a partir de ofrecerse las vecinas a la madre que acaba de parir. Pero no se ofrecen solo las mujeres, porque es cada casa. Es decir, si una mujer va a ofrecerse a la vecina que ha parido, no va como ella, sino va como su casa. Y se entiende que son la gente de su casa la que no está cuidando ancianos o las que tal, las que van a ayudar. Si se juntan 15, pues ya sabe que cuenta con 15, 7, ¿no? La cholorra desaparece en el País Vasco en los años 60-70. Ahora se está intentando recuperar. A mi entender, también es muy dramático emocionalmente para muchas mujeres las condiciones de crianza, ¿no? Eso de dejar al niño con 4 meses en una guardería es un horror, claro. Hay gente que dice, no, para eso no lo tengo, ¿no? Entonces se debería implementar una política que yo llamo de los 21 meses, que es desde el momento que una mujer se está embarazada con un certificado de embarazo, entonces tendrían que garantizarlo 21 meses, es decir, los 9 meses del embarazo para que lo pueda vivir plenamente y disfrutar del embarazo, y el año que para que ya en la guardería o donde sea no tenga que dejar al niño, sino que tenga que con 4 meses, sino con 1 año. Pero eso incluso es insuficiente, 1 año tampoco es tanto tiempo. Bueno, Félix. pues si se quiere sería 2 años, ¿no? Pero quiero decir, como mínimo eso. 1 año. Entonces ahí tendrían que recibir la totalidad del sueldo, igual que
lo reciben los parados sin ninguna penalización y la permanencia en su lugar de trabajo. Esto haría que la maternidad, que para muchas mujeres es una tragedia, porque es una angustia, es un dolor, es un tal, se viviera diciendo, bueno, sé que voy a vivir mi gestación de una manera muy satisfactoria y luego voy a tener un año, ya cuando tal, el niño ya va a andar o la niña, y esto es diferente, ¿no? Entonces esto sería muy importante. Porque veamos, algunos países europeos creen que la natalidad se puede resolver a base de dar dinero. Y no es verdad. En Alemania ha sido un fracaso, ahora está siendo otro fracaso en Hungría y otro fracaso en Polonia. Porque realmente la maternidad es un acto emocional y no un acto mercantil. Es que a la gente que cree que porque le den dinero a las madres, es que ¿qué consideran a las madres? ¿Las consideran unas mercenarias de...? Esto es una... No digo yo que a lo mejor si dan un poco de dinero te venga mal, pero es que eso no es la solución. El problema de la maternidad es un fenómeno emocional, también instintivo, que requiere unos tratamientos integrales y no solamente soltarle un dinero. Eso es una mentalidad mercantil realmente muy deplorable, ¿no? Entonces, este goce de la maternidad es lo que haría que se disparara y que recuperásemos esos 250.000 nacimientos que hoy no los hay. Quizá 300.000 mejor, que nos situarían pues más o menos en 2,1 hijo por mujer, 2,2, que es lo lógico. Quiere decir que las sociedades se autorregulan. Por ejemplo, yo he estudiado mucho la demografía en el siglo XVIII, cuando el Estado no se metía en estas cosas, se metía un poquito en la Iglesia, pero la gente no le hacía caso y se autorregulaban. Es decir, esa idea de que si dejas a la gente va a tener 19 hijos por mujer, eso no es verdad. En el siglo XVIII, la natalidad en los territorios de la Corona de Aragón y de la Corona de Castilla se situaba en 2,2 hijos por mujer, que era un poquito más de lo necesario y nada más. Las grandes familias, estas extensas de finales del siglo XIX, en Castilla es la respuesta a la destrucción del comunal. Una vez que la gente ve que las relaciones de ayuda mutua y de asistencia del comunal dejan de funcionar, la gente dice, vamos a tener hijos porque ¿qué va a pasar? Ya no es como antes, ya la gente nos ayuda, ya hay una competencia dentro de la aldea. Entonces es cuando se establecen esas familias de 7 hijos, de 8 hijos, que responden a la inseguridad y a la angustia que tenían la pareja frente a su futuro. Pero retrocedes 100 años antes, todos los estudios demográficos del siglo XVIII te demuestran que eso no pasaba. La gente, sin influencias del Estado y sin tabarras de arriba, se autorregula porque la gente básicamente es razonable y es buena gente. Y entonces no pretende ni tener 7 hijos, pero tampoco tener ninguno, sino ahí anda. Bueno. Entonces, luego, en cuarto lugar, yo situaría la abolición de la ley de violencia de género. La ley de violencia de género es un horror. Es una cosa, es una ley de tipo franquista que está puesta ahí, es una ley de excepción, ¿no? Que además niega el principio de igualdad entre hombres y mujeres porque dice que el testimonio de la mujer es más valioso que el del hombre. ¿Esto significaría dejar a las mujeres inermes ante los casos de violencia que existen y que son reales? No, aplicar solo la legislación ordinaria. La legislación ordinaria se basta y se sobra para eso. Y también para cualquier violencia. Claro, aplicar también esa legislación también en el caso de que haya hombres que son golpeados y atacados por sus mujeres, que también los hay, ¿no? Uh-huh. Mira, yo entendí el significado demográfico de la ley de violencia de género cuando una mujer se me acercó al final de una charla y me dijo esto, exactamente esto. Me dijo, yo tengo 2 hijos en edad de casarse. Mis hijos nunca van a tener hijos, por lo tanto yo nunca voy a ser abuela, porque a ellos les aterroriza estar con una chica y que en un momento dado les denuncie y acabar en la cárcel por la ley esa. Ella dijo la ley esa, porque no le sonaba bien. Entonces, esa expresión que fue así de simple, y yo le dije, por favor, vamos a quedar y hablamos de eso. Y dijo, no, yo no quiero hablar de esto porque es muy doloroso. Cuando se nos dice que la ley de violencia de género defiende a la mujer es mentira. Cientos de miles de señoras que les gustaría ser abuelas no lo van a ser por la ley de violencia de género. Y este fue uno de los casos. No, porque es verdad que un chico de 27, 28 años, me parece que me dijo, yo tengo un hijo de 27 y otro de 24, y ellos no quieren tener relaciones. Claro, ¿por qué? Porque tienen miedo, y es lógico. Ya sabéis que incluso hay hombres que no quieren entrar en un ascensor con una mujer porque si esa mujer por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, porque esté perturbada psíquicamente, dice que le has dado un cachete en el culo, entonces acabas en la cárcel. Por supuesto, dar el cachete en el culo a una mujer es un acto horrible. Quien lo haga realmente se le debería dar a él 3 bofetadas o algo así, ¿no? Ya sabéis que los fueros y las cartas de población medievales
Lo que más penaban era la violación de mujeres. La violación de mujeres siempre estaba penada con la muerte, que en realidad la legislación consuetudinaria medieval era muy comprensiva, admitía muchas cosas, pero no eso. Eso estaba muy duramente penado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero tiene que ser probado, ¿no? Entonces, claro, la ley de violencia de género ya está. Hay un acuerdo de los analistas que dice que es una forma de deprimir la natalidad. Como Soros. O sea, deprimimos la natalidad y luego llenamos esto de inmigrantes. Por lo visto quieren crear grandes haciendas esclavistas en las cuales pues ahí se trabaje como en Cuba en el siglo XIX o como en los estados del sur, ¿no? Me gustaría mucho que quienes defienden la migración como un acto maravilloso antirracista nos dijeran algo sobre el millonario, multimillonario Soros. Bueno, luego hay otra equiparación muy importante que es ¿por qué los salarios de la gente joven son tan bajos? Vamos a entender esto. El salario de alguien que tenga ahora, pongamos, 35 años es la mitad del de sus padres a esa edad por un trabajo similar. Esto, el estudio es institucional del Ministerio de Trabajo español, exactamente el 47%, un poquito más bajo que la mitad. Y todos conocemos la indigencia en que vive la gente joven, ¿no? Y lo primero que te dicen, claro, ¿cómo vamos a ser padres o madres si ganamos lo que ganamos y encima no tenemos un piso? Y es verdad. ¿Por qué? Porque el salario en el tiempo del pasado tenía dos partes. Una sirve para recuperar la fuerza de trabajo que se gasta y otra para la crianza. Entonces, como ya los empresarios creen que esa crianza no la tienen que pagar porque vienen inmigrantes, entonces estamos en que a la gente joven se le establece pues los 600 euristas, los 600 euros, que es la verdad. Yo muy a menudo se me acerca gente joven y les pregunto, ¿y tú trabajas? Sí, ¿cuánto ganas? Y me dan cifras, 500 euros, 520, 600 algo. Y digo, madre mía, yo empecé a trabajar con 18 años y ganaba más que mi padre. Me pregunto yo qué pasa ahora con la gente joven, ¿no? Bueno, podemos añadir aquí que hay una gran mortalidad entre la gente joven. El otro día nos veíamos con una asociación que lleva años estudiando esto, Edipaís, que nos daban un montón de información y, bueno, ellos vienen recogiendo información desde hace mucho tiempo de que la mortalidad, por ejemplo, ya en 1997 la mortalidad de los jóvenes barceloneses se ha duplicado en los últimos 10 años. Si a eso le añadimos los datos, las cifras de suicidio juvenil, que tampoco son demasiado aireadas, y lo añadimos al problema de falta de natalidad y todo esto, o sea, encima, los pocos jóvenes que hay, encima, un gran tanto por ciento mueren, quizá probablemente por todos estos problemas que estás planteando. Implica que tienen una vida dura, pero no dura como quizá pudieron tener nuestros padres o abuelos que vivieron guerras, que eso sí que eran vidas duras, sino dura en el aspecto psicológico o emocional, de enfrentarte con una sociedad que no te puede ofrecer futuro. Sí, me decía un amigo que le había recorrido el cementerio de una población del País Vasco y dice, es impresionante, cuando ves las tumbas te das cuenta la cantidad de gente que moría, que ha muerto en los últimos años, con 30 y tantos años, 30 y muchos. Dice, yo recorrí las tumbas anotando y cómo se ve allí la mortandad, esta mortandad. O el tema de la droga. Sí, el tema de la droga, el tema del suicidio. Claro, porque, vamos a ver, la política exterminacionista de los pueblos europeos la sufre sobre todo la generación joven, que no ven futuro. O sea, es que realmente hay un cerrojazo, hay un cierre de las sociedades europeas. Entonces el fenómeno de la traída de gente de fuera hace que el joven diga, bueno, ¿qué pasa? Por una parte se le dice que él forma parte de una cultura criminal, se dice, y esto deprime, dice, no, es que claro, los europeos son criminales, los blancos son criminales, entonces todo esto va añadiendo un sentimiento de culpabilidad, ¿no? A mucha gente se dice incluso, pues luego se le dice también que por culpa de la tecnología, pues y todo esto que es una invención de Occidente, pues entonces el medio ambiente se está hundiendo, que eso solo es parcialmente verdad porque la tecnología no la ha creado Occidente, la han creado las élites de Occidente, lo vuelvo a decir, sobre todo las élites militares. Y luego, claro, le pagan salarios míseros y no están en condiciones de tener una casa. Yo quiero decir que la natalidad no se va a recuperar hasta que no se haga un movimiento en la calle, pero así fuertote, enérgico, para que los salarios de los menores de 40 años se incrementen en un 100%, o sea, simplemente se doblen.
Y eso tiene que ser una cuestión que se tenga que imponer a los poderes económicos y políticos. Dejémonos de historias y de bobaditas de decir que vais a dar a la madre en el momento del parto 2.000 eurillos y cosas de estas, como lo que se está haciendo en Hungría. Que no. Lo que hay que hacer es hacer un movimiento de recuperación de los salarios. Y eso tiene que ser algo en la calle. 100% de subida salarial a los menores de 40 años. Y luego tratar Hombre, además... y a los mayores no. Bueno, los mayores hablamos de otra cosa, es verdad, pero quiero decir la gente que está en edad reproductiva, porque es la edad de ser padres y madres. A ver si vas a discriminar ahora a la gente mayor. Bueno, la gente mayor tiene salarios un poquito más altos. Tenemos el caso de cuánta gente joven que vive de sus padres o incluso de sus abuelos, ¿no? Yo quiero decir, para que la gente se haga autónoma, ¿no? Porque el estudio está ahí, el estudio está sobre la escasa remuneración de los jóvenes, ¿no? O el hecho tan terrible, por ejemplo, de gente que tiene 2 carreras y un máster y acaba trabajando... A pesar de todas las carreras que se tienen hoy en una día. pizzería, claro. Hay que ver también cómo se desmontó toda la industria, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, en el País Vasco, todo esto se llevó a Alemania. Qué monstruosidad. Alemania no ha disminuido su población industrial, la ha incrementado. Sin embargo, aquí lo que llaman España se ha disminuido. Ahora dicen que van a incrementar la industria. Bueno, tampoco soy yo muy partidario, pero quiero dejar el dato para alguna vez tratarlo, ¿no? Luego está la demonización del sexo heterosexual. El sexo heterosexual, ¿por qué es demonizado? Sencillamente porque es el único creador de vida. ¿Cuál es la grandeza del sexo heterosexual? Que crea vida, ¿no? El sexo heterosexual tiene su máxima manifestación cuando es sexo heterosexual reproductivo, a ser posible por amor. Esta es la frasecita, sexo heterosexual reproductivo por amor. Pero bueno, yo no soy muy exigente, si no es por amor, es por deseo, pues también me vale. El caso es que nazcan niños y las cosas funcionen. Pero realmente todo esto se lanzan oleadas aterradoras y de defensa de los sexos no reproductivos. ¿Crees que es por eso que está de moda ser homosexual o ser de cualquier otro tipo de identidad sexual, precisamente por el tema de la natalidad? Que me lo preguntas, en cualquier caso, ahora vemos que las organizaciones que no son precisamente defensoras del sexo heterosexual porque lo denigran y lo atacan, reciben subsidios formidables del Estado. Vamos a ver, cuando hay un estudioso de la sexualidad que es también catalán, que él lo dice abiertamente, se debería hacer algo así como una lista de todas estas asociaciones que denigran el sexo heterosexual, queriendo defender tal o cual otro tipo de sexo. Y entonces, bueno, esto es muy grave, porque yo no tengo nada contra el sexo no reproductivo, contra el sexo no heterosexual, porque para mí la libertad de la persona es lo más sagrado que hay. Pero me parece que todos podemos convivir y entonces se podría defender el sexo heterosexual. Yo estoy esperando que alguna televisión haga un gran debate sobre la maravilla y la grandeza del sexo heterosexual y también cómo se están incluso destruyendo los factores sexuales secundarios que son los que permiten el reconocimiento. Por ejemplo, ahora está muy mal visto que las mujeres se vistan de una u otra manera, está muy mal visto todo esto que es el cortejo y tal. Por supuesto, todo esto a veces tiene elementos negativos, pero es algo así como si se nos prohíbe comer, porque todos los años en la península ibérica 20 o 30 personas mueren porque se atragantan con la comida. El que se atragante con la comida no significa que tengamos que dejar de comer. Siempre hay gente patosa y zafia que hace las cosas mal, y a esa gente lo que se les tiene que hacer es reeducarles y en el peor de los casos darle una torta para que se estén quietos, pero el sexo heterosexual tiene que fluir y tenemos que volver otra vez a estas cosas tan bonitas del recuperar cortejo. El piropo, ¿no? Y el bueno, cortejo. Yo del piropo no soy muy partidario, porque, bueno, pero quien sea partidario, vamos, yo no soy partidario de decirlo, pero si me echan a mi piropo lo recibiré con mucho gusto, ¿eh? Y diré muchas gracias. Ya no estoy bien en edad, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Entonces, pero sí cosas como, pues por ejemplo, el cortejo, esta actitud así, tanto por los hombres, por las mujeres, del atractivo, y las mujeres, esta seducción, este encanto, ¿no? que encontramos y que ahora se ha perdido y que hacía la vida tan agradable, ¿no? Hay que tener en cuenta que el erotismo y la sexualidad es una de las formas de hacer la vida agradable y que es un elemento atractivo que atrae a las personas. Es como la comida. Se puede comer zafiamente, por ejemplo, la comida rápida, entonces es nada, pero también se puede hacer de la comida un acto cultural, un acto estético, un acto convivencial. Entonces el
sexo tiene que volver a ser eso, un acto convivencial, un acto estético, una combinación de belleza y grandeza, y esto contribuiría a que la natalidad se incrementara, ¿no? Pues también es verdad que el sexo heterosexual se había convertido en bastante zafio, ¿no? Hay que prohibirse las 3 formas negativas del sexo heterosexual, que es el sexo con violencia, sexo sin consentimiento, el sexo con niños y el sexo por dinero. Yo estoy totalmente en contra del sexo por dinero. Lo quiero decir ahora, cuando el sexo por dinero para mujeres está creciendo. ¿Hablas de la prostitución? Sí, hay un vídeo por ahí donde dice que las europeas se van a países africanos como Senegal para tener sexo por dinero. Lamentable, muy lamentable, ¿eh? Y cada vez más por lo visto, ¿no? Luego también está todo esto de la medicalización de la sexualidad. No sé si sabéis que ya 1/3 de los niños que nacen son por fecundación in vitro. ¿1/3 de los niños que nacen? Sí, en España sí, 1/3. Lo he mirado. Sí. Eso es mucho. Sí. Quiero decir no tenía ni idea. Que la concepción tiene que ser natural, porque esa emoción y esa pasión y ese entusiasmo en general que hay en el momento de la concepción origina unas descargas hormonales que son necesarias para que el proceso de la gestación continúe. Esto pasa igual con los animales. Cuando los animales se reproducen, por ejemplo, de forma artificial, lo que resulta de ahí, por ejemplo, con los sistemas de inseminación artificial, son animales tarados. Y esto es visto por los ganaderos, que durante un tiempo era muy bonito esto de la inseminación artificial y ahora ya no. La gente empieza a decir, cuidado. No solamente porque daña al animal como animal, porque claro, o sea, realmente, ¿qué es esto? O sea, coger a una vaca y ponerle una inyección en los ovarios de un semen, ¿qué trato tan destructivo del animal? Pero en los seres humanos es necesario que la concepción sea un gran acto. Entonces, el acto de la concepción tiene que rodearse de su grandeza y debería esto incluso escribirse o hacerse algún vídeo sobre cómo podría ser el momento de la concepción para que recupere esa forma natural de belleza, grandeza, pasión, emoción, y de ahí salen los seres humanos. Fijaros que nacen 400.000 niños y en 150.000 se diagnostican enfermedades raras. 150.000. Esto es muy preocupante porque nacen pocos niños y encima nacen con enfermedades raras, de estas que antes ni siquiera, a muchas de ellas no tenían un nombre médico, se les ha tenido que poner nombres médicos recientemente, ¿no? Yo no digo que todo sea debido a las formas artificiales de concepción. Es una combinación de factores y este es uno de ellos. Sí. Igual el embarazo tiene que vivirse con alegría, con entusiasmo, y no estar todo el día yendo al médico a que te den la tabarra, que te miren por aquí, a que te hagan allá. Es que eso no puede ser. Yo no digo que se prescinda totalmente de la medicalización, pero tiene que ser la mínima posible, porque a la gente eso le asusta. Y ahora me van a decir tal, y ahora no sé qué. Lo primero que uno tiene que hacer es una parte consciente del embarazo, decir, bueno, lo vamos a hacer así, voy a cuidarme de esta manera, pero una vez que has decidido cuidarte mucho y tal y cual, ya la medicalización, aunque yo no digo que no haya que hacer ninguna, pero tiene que ser mínima, y sobre todo los 9 meses de gestación tienen que ser 9 meses de alegría, de satisfacción, y no de estar todo el día ahí sufriendo. Tal como se vive hoy en día el embarazo, se pretende que la mujer se sienta inútil, como si la mujer no supiera cómo llevar un embarazo adelante. Si tienes que ir al médico a consultar, tienes que ir a la comadrona a consultar, tienen que ayudarte a parir, tienen que ayudarte a todo, ¿no? Eso es una infantilización o hacerte sentir inútil, ¿no? Muy bien, claro. Y al mismo tiempo, claro, quitar el embarazo es un acto de alegría, un acto de pasión, es la reproducción de la especie humana. Entonces todo eso tiene que ser vivido así, y no simplemente como... Es que al final no se sabe si una embarazada es una enferma. Claro, se la presenta como una enferma, en nuestra sociedad, cuando no puede sí. ser eso. Realmente, y luego te dan datos de que en el pasado moría tanta gente. Bueno, yo leí una maravillosa entrevista a una partera de Málaga que decía, eso no es verdad, esa partera vive. Dice, no, yo cuidaba a la gente en la serranía de Ronda. Dice, a mí nunca se me ha muerto un niño, ni se me ha muerto una madre. Dice, y lo hacíamos por relación de vecindad, me regalaban luego una gallina o un cestito de magdalenas. Dice, cuando se empezó a morir mucha gente fue en los hospitales al principio. O sea, ahí sí, porque en los hospitales, claro, aparte del estrés... Yo creo que te gustaría haber podido vivir esa experiencia de ser madre, de estar embarazada y parir, ¿eh? ¿A mí? Sí. Bueno, te garantizo que es una experiencia maravillosa, quizá la mejor que pueda vivir una mujer, ¿no? Pero lo explicas con tal pasión que realmente pienso que te hubiera podido gustar experimentarlo. Bueno, que no va a ser, que no vas a poder, sí, ya te aviso que no vas a poder.
Sí, bueno, es una limitación que la naturaleza nos pone a los varones, ¿no? Cuando hoy se habla tanto de que las mujeres están en una situación inferior, yo siempre he sido muy consciente de esa inferioridad del varón, ¿no? La participación del varón en el acto reproductivo, en el terreno fisiológico, es muy triste, puede ser reducida a 3 minutos, ¿no? Sería mejor que durara 3 horas, pero en 3 minutos también puede funcionar. ¿Y luego qué haces ya? Pues nada, ya no tiene nada que hacer, ¿no? Salvo ayudar, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero en definitiva, mientras que la mujer es un proceso que tiene ese tiempo, luego los 9 meses de gestación, luego esa cosa tan magnífica que es el parto, si se entiende de una manera, y luego la lactancia, que es, por ejemplo, los libros de Casilda Rodrigáñez lo explican también, ¿no? Yo admiro mucho y conozco a Casilda Rodrigáñez y todas estas cuestiones, y ahí pues nada, como eres varón, miras. No, tú estás allí viendo cómo dan la teta o cosas así. Y si te dejan, participas, que igual ni te dejan. Claro, pero participar en dar la teta es un poco difícil, ¿no? Como mucho puedes mirar, ¿no? Y estás allí, o traes un vasito de agua, o le cambias el pañal al niño, pero más allá no llega, ¿no? Entonces, cuando se explique la cuestión también de la mujer en su grandeza, hay que explicar esto. Pero claro, si no se valora la maternidad, si no se valora la creación de seres humanos, entonces todo se hunde por su base. Porque llegan y te dicen, por ejemplo, esta mujer es un modelo, y dices, ¿por qué es un modelo? Porque gana 2 millones de euros en un negocio, y claro, o porque conduce una moto de no sé cuánta cilindrada y la pone a 200 por hora. Y yo modestamente digo, sí, claro, pero a mí me parece más modélica una mujer que ha tenido hijos, y entonces inmediatamente te cae el chorreo de insultos. No, a mí eso me ha pasado a veces, porque yo vengo de una cultura muy primitiva, de unas sociedades muy primitivas en las cuales pues se valoraba mucho la maternidad. Y hay, por cierto, un libro de un hombre que lo explica, de cerca de mi tierra, ¿no? Voy a decir Santiago Araúz de Robles, en un libro suyo dedica un capítulo a la infancia en Castilla, cómo eran de queridos los niños. Por ejemplo, ahora mismo, otro elemento destructivo de la natalidad es que se ha perdido el cariño por los niños. Los niños es lo más importante. Entonces, yo lo he dicho ya hace muchos años, una sociedad como la actual que no quiera a los niños y a las niñas se merece todo lo malo que le pase, sencillamente. Porque una vez que se ha perdido el cariño por los niños, se ha perdido el cariño. Se ha perdido el cariño por los adultos, ya una sociedad hundida en el odio, en el enfrentamiento. Esos niños luego no van a cuidar de los adultos porque no han recibido el cariño. Pero ni los adultos se van a cuidar entre ellos, porque el amor más puro, la forma superior de amor es el amor por los niños. Es la forma superior, porque es el más desinteresado, en el cual no se espera nada, porque un niño no te va a ayudar, es el amor puro. Si definimos el amor como un estado de ánimo por el cual haces el bien sin esperar nada a cambio, que es la definición exacta de amor, pues, por ejemplo, el amor entre la pareja no es tan puro. ¿Por qué? Porque hay sexo. Siempre esperas algo, ¿no? Entonces, como el sexo tiene un elemento placentero, ya hay ahí un elemento... Un intercambio. Hay una forma inferior de amor. En la escala del amor, el amor más puro es el que es desinteresado. Incluso también en la pareja, también hay... Tú ayudas a tu pareja y la pareja te ayuda a ti económicamente o tal. Ya es un grado menor. No estoy denigrando el amor de pareja, pero solo estoy haciendo los grados del amor. El amor por los hijos es el más puro. Y entonces, cuando tantas personas renuncian a esta experiencia del amor puro, entonces están renunciando a la forma superior del amor. También hay un amor puro, por ejemplo, el amor por las grandes causas. Uno dice, bueno, yo voy a dedicar mi vida a una gran causa, sea la que sea. Por ejemplo, la reforestación, a los árboles, ¿no? Claro, también dices, es que sí, tú dedicas tu vida a los árboles. ¿Quién considera a los árboles como hijos casi? Porque los árboles luego te dan sombra o mejoran la pluviosidad y tal. Vale. Bueno, y también te dicen, los hijos de mayores te cuidarán. Bueno, eso está por ver también, porque ahora los hijos salen huyendo en cuanto que pueden, pero bueno. Vamos a seguir. Sí. Luego está antes el cariño que había por las madres. No, esto se ha perdido. Hace poco, leyendo un libro antiguo, cuentan, un libro del siglo XIX, cómo llegaba un señor y se situaba esa cortesía decimonónica que en parte habría que recuperar. Y entonces se quitaban el sombrero delante de una mujer que iba con los niños o que estaba embarazada y decían la frase solemne en castellano siguiente: a sus pies, señora. ¿No? Y esto era mucho más que una norma de cortesía, porque realmente se estaba a los pies de las madres. Entonces tenemos que volver otra vez a crear una situación donde la maternidad sea un acto grandioso y donde la madre se sienta realizada por el cariño de la comunidad popular. La comunidad popular tiene que querer a las madres, y eso sería más importante que cualquier premio en metálico que el Estado dé a la maternidad. Sin embargo, ahora, ¿qué encuentran muchas madres? Suspicacia. El otro día en un acto una madre me decía, soy madre de 3 hijos, dice, llegó un momento en que yo me aparté. Dice, iba con mis hijos a los sitios porque me miraban mal.
Es terrible eso. Es para coger y darles de palos a la gente que lanza esas miradas. Dice, no era una mirada así demasiado agresiva, pero me miraban como una mezcla como soy tonta. De cuando yo he tenido mis 3 hijos, porque he querido conscientemente. No soy tonta, los he querido uno por uno. Bueno, esto es terrible. Ya hemos hablado de la medicación del parto y la crianza. También, vamos a ver, a veces se acaba ya con esto de la educación sexual en la escuela, que es una tabarra horrible. La educación sexual no tiene que existir, el amor no se enseña y el sexo tampoco. Tiene que ser algo que la gente aprende en su experiencia vital. Y se enseñan cosas horribles. Y una vez vi lo que enseñan en los colegios como educación sexual y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué monstruosidad? ¿No? Bueno, a ver si lo quitan, ¿eh? A ver si te escuchan. Y luego, por ejemplo, el fenómeno también terrible de las mujeres que cuando sienten la llamada a la naturaleza es otro problema y no pueden ser madres por razones laborales principalmente, o porque no tengan pareja, porque la familia se ha hundido, entonces se hunden en la depresión y entonces empiezan a tratarles como antidepresivos. Entonces los antidepresivos son muy tóxicos, deprimen mucho la energía fisiológica de la mujer. Incluso cuando dejan a lo mejor de tratarse con antidepresivos, ya su organismo no está en condiciones de ser madres y entonces tienen que acudir a fenómenos de fecundación artificial y tal, ¿no? Vamos a ver, la depresión hay que combatirla a pecho descubierto. Si alguien está en un momento de depresión, pues nada. Lo primero que hay que hacer es aceptar que es una etapa de sufrimiento, aceptarla con serenidad y no hacer ni caso. Ya está. Bueno, ya se te pasará y no tomar nada y esperar que las amistades y ver las cosas hermosas de la vida, un árbol grande, un niño, lo que sea, ¿no? Amigo. Esa positividad es lo que... Tenemos que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar en los próximos 20 años a situaciones tan extrañas, nunca vistas, a problemas tan diferentes a los que la humanidad y las sociedades europeas han vivido en los últimos 500 años, que necesitaremos mucha creatividad, porque son cosas muy difíciles, ¿no? Bueno, porque hay poderes muy fuertes, los poderes del gran capitalismo multinacional que está detrás de todo esto, ¿no? Los grandes estados y todo con grandes gritos de queremos lo mejor para vosotros, abajo el racismo, todo este griterío están ocultando, o la mujer se está liberando cuando realmente a la mujer joven se le está hundiendo en la depresión. La depresión ya afecta a 1/3 de mujeres. Eso no se puede mantener. ¿Cómo es esto? Pues es imposible hablar de esto. Tú lo dices y te dicen, no, oficialmente es el 25%, me parece el año pasado. Tú dices, es más. Bueno, aunque fuera el 25%. Debatamos este asunto en público. ¿Por qué? No hay debate. O, por ejemplo, el derecho al aborto tiene que ir unido al derecho a la maternidad. Sin embargo, sobre el derecho al aborto tienes miles y miles de intervenciones anuales y, sin embargo, el derecho a la maternidad, ¿qué? Es tan unilateral y tendencioso que es inaceptable. Yo estoy por el derecho al aborto, claro, cómo no, pero estoy por el derecho a la maternidad. Es algo que no se puede imponer el aborto. Hoy no estamos en un sistema de aborto libre, estamos en un sistema de aborto obligatorio. Y eso lo hace la derecha igual que la izquierda. La derecha es muy hipócrita. La Iglesia es muy hipócrita, porque ellos saben perfectamente que la mayoría de los abortos son obligatorios y no lo dicen. Díganlo, porque si no, pues están engañando a la gente. Bueno, hay otro factor de crisis que es la familia. La familia se ha desintegrado. Yo diría más bien familias, ¿no? Hay muchas formas de familia, la familia extensa, la familia nuclear, se pueden inventar formas de familias, pero tiene que haber una familia básica, un elemento convivencial prepolítico y preestatal. Quienes están también en contra de la familia, que son los de siempre y las de siempre, nunca están en contra del Estado. ¡Qué curioso! Porque vamos a ver, observar un detalle, el estado de bienestar, que es la forma de Estado moderno, no es capaz ya de atender a la gente. Tiene un déficit enorme. ¿Qué va a pasar ahora? Ellos mismos, el estado de bienestar, dice, en las arcas la hucha del estado de bienestar se agotó el año pasado. Ahora lo vamos a pagar con impuestos. Bueno, eso es una forma circular. O sea, me roban por un lado lo que me dan por otro. O sea, los impuestos, la tercera edad paga impuestos para que luego le paguen la pensión. Bueno, algo muy curioso, ¿no? Pero realmente tiene que reconstruirse formas de convivencia en la base, convivencias naturales. La familia es una unidad de amor, o debería serlo. Que muchos tipos de familia y en muchas épocas la familia no lo haya sido parcialmente, ¿eh? Porque se cuentan historias sobre que la familia parece que era un lugar de tortura. No es verdad, no es verdad eso. Era mitad y mitad, como todo lo humano, tenía elementos muy negativos, pero también era un sitio donde te sentías protegido, donde celebrabas tus cumpleaños y en momentos muy difíciles te sentías querido. Ahora se está creando una sociedad donde la gente muere sola.
En los países del norte, que es un infierno, el 50% de la gente muere sola y el 25% nadie reclama su cadáver. ¿Eso es una manera de morir? ¿Qué me decías el otro día? Que en Inglaterra se había creado el Ministerio de la Soledad. Sí, el Ministerio de la Soledad, para intentar, a partir de métodos estatales, funcionariales, que la gente no esté tan sola. Bueno, aberrante, ¿no? Primero hacen que la gente esté sola, introduciendo todos los elementos de atomización social, y luego dicen, ¡ay, qué horror, qué sola está la gente! O sea, esto viene de un estudio sobre la salud. Se llegó a la conclusión que la gente que vive sola tiene mucha peor salud, para lo cual no hace falta hacer ningún estudio. Sobre todo decían que las enfermedades cardiovasculares son un 40% más comunes en las personas que viven solas que en las personas que viven en comunidad familiar, ¿no? Entonces, ese estudio, por lo visto, ha sido muy difundido y se han dicho, bueno, vamos a intentar que la gente no esté sola. Pero la renuncia a la soledad tiene que ser algo que salga del corazón de las personas, no algo que se imponga desde un ministerio. También es decir que la elección consciente de la soledad es respetable, ¿cómo no? Quien quiera vivir solo de una forma consciente e informada, pues muy bien, ¿no? Pero yo no quiero ser eso, lo digo claramente, yo no estoy por eso. Pero y también tenemos que buscar una forma de convivencia cuyo fundamento tiene que ser la convivencialidad y el amor. Si no ha sido muy bueno el amor en el pasado, podemos inventarlo mejor y podemos inventar diversas formas de familia de tal manera que haya una elección consciente de las personas, es decir, yo quiero esta forma de familia, o quiero esta otra, o quiero esta otra, ¿no? La familia extensa, que era lo más divertido del mundo, ha desaparecido. Era muy divertido porque entonces tú eras íntimo de tu primo tercero, que hoy ni siquiera somos íntimos de nuestros hermanos, por desgracia, ¿no? Y entonces cuando se juntaban para algo, pues resulta que tenías 200 o 300 familiares. Y a veces te explicaban, pues es que no, mira, tu tío abuelo y mi prima no sé qué son familia. Entonces tú y yo somos... Sí que somos. A ver, yo me acuerdo de pequeño y entonces te juntabas con 80 niños y niñas que éramos todos, estábamos unidos por lo que se llamaba vínculos de sangre. Eso también tenía un componente muy importante, que la familia extensa construía las casas en los pueblos. Y claro, era muy fácil porque siempre había alguien que te ayudaba. Unos te ayudaban a llevar la piedra, a hacer las paredes, otros al techo y tal. Entonces la casa no era ningún problema hacerla porque te decían, bueno, pues fulanita tiene 17 años, se quiere casar dentro de 4. Ah, pues dentro de 4 ya tenemos la casa construida. Y la crianza y todo. Claro, entonces iba haciendo la casa poquito a poquito y un ratito, mañana otro, ¿no? Y luego con los otros. Los sistemas de ayuda mutua eran muy, muy eficaces y tenemos que recuperarlos. Y entonces la crianza igual. Claro, luego ya llega la migración a las ciudades, el fenómeno terrible del ama de casa, con todo lo que eso significa. Entonces todo esto produce un declive natalista muy fuerte, ¿no? Y entonces, pues ahora, claro, la humanidad se encamina hacia un colapso demográfico generalizado. Me da la impresión que a la gente como Soros se les ha ido la mano. Igual que en China, ahora están muy arrepentidos de la política del hijo único, ¿eh? Pero claro, ¿ahora qué? Tienen un bache poblacional muy grande y ahora no saben cómo llenarlo. Quieren llevar trabajadores inmigrantes negros a China, ya lo están llevando. Y esperemos que eso no pase aquí, que de repente las autoridades que sufrimos y padecemos lleguen un día y digan, se nos ha ido la mano, ¿y ahora qué? O sea que... Pero vamos, yo no creo en ninguna solución institucional, estatal, creo en una solución popular, que la gente tome conciencia y que entonces, por ejemplo, los barrios se resocialicen, que la ayuda entre padres y madres se active. Ya está viendo a través de los grupos de WhatsApp. Mira, a mí no me gusta la tecnología, pero el grupo de WhatsApp sí. Me han hablado de gente que tiene, a lo mejor son 14 madres, tienen un grupo de WhatsApp y se intercambian mensajes, a ver quién se puede quedar con sus niños una noche y quién otra y tal. Esto es muy importante, pero esto no será apoyado por el poder, porque una sociedad que se une para la crianza se une para resistir al poder, y eso no, el poder no quiere que la gente se una para resistirle, quiere que la gente esté atomizada. Eso ya lo dijo nada más y nada menos que un pensador político de primer nivel, que es Alexis de Tocqueville. En su libro La democracia en América lo dice textualmente más o menos. El poder no quiere que la gente tenga entre sí relaciones de amor, porque donde las relaciones de amor entre los iguales sobreviven, el poder se encuentra maniatado, porque nunca serán obedecidas sus leyes y intentarán derribarle y hacer una revolución. Por lo tanto, la condición propia de las sociedades tiránicas es la soledad. Si hay soledad es porque hay tiranía.
Y ese es el gran mensaje de este hombre que era un politólogo muy famoso, Alexis de Tocqueville. Félix, creo que has sido suficientemente contundente. Vale. Espero que no se te quede nada en el tintero. ¿Se te queda algo? No. Siempre quedan cosas, Siempre pero quedan bueno, cosas. Si esto es como una indicación, luego la creatividad de la gente que nos escuche y nos vea pone la parte que falta, es fácil, ¿no? Una vez que uno está metido en el asunto, la creatividad personal y popular lo rellena. Pues termino con una cita tuya, muy bien. ¿vale? De un artículo tuyo, el artículo La crisis demográfica y la solución canalla, apuntes para un análisis de la inmigración a Europa. Si es apropiada la noción de soberanía alimentaria, por la cual un país se hace autosuficiente en alimentos en vez de producir para el mercado mundial, también lo es la de soberanía demográfica, reclamante de que todo país se autoabastezca de seres humanos en vez de expoliar y quitar, robar y saquear la mano de obra a otros, a los pobres. Muy bien, quiero decir que ese artículo gustó mucho en el País Vasco y lo tengo en mi página colgado en euskera. Alguien lo tradujo y me crea una gran satisfacción que esté allí en euskera, porque me dijeron que allí tienen un problema demográfico muy grave y se sentían muy identificados con lo que yo defendía. Miraremos de traducirlo al catalán también, para que puedas decirlo también. Gracias, Félix. Gracias a ti. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.